Muy bien, habíamos quedado justamente en este capítulo de Peraltes. Vamos a recapitular un poquito lo que se ha hecho hasta la última clase. Habíamos hablado de que hay que hacer una transición de Peralte cuando no tengo curva espiral. Habíamos hecho ese ejemplo indicando de que la transición de Peralte se la hacía un porcentaje en la recta y un porcentaje dentro de la curva. Manejamos el criterio de 60 a 80% dentro de la recta y apenas un 20 a un 30%, en realidad entre un 20 a un 40% dentro de la curva, ¿no? Habíamos hablado también de que esta transición, si manejamos los parámetros de máxima pendiente relativa de borde, la normal, estamos dando una sensación estética agradable. Habíamos dicho también que el Civil 3D actualmente coloca el 100% por defecto en la recta. Esto de manera física es correcto, pero de manera estética no tanto, ¿verdad? Aquí justamente vemos la parte normal, que es la que vamos a utilizar nosotros, sobre todo en la parte de exámenes. En exámenes ustedes no pueden utilizar una pendiente que no sea la normal, a menos que la pregunta lo admita o lo permita, en todo caso. ¿Ya? Sigue llegando gente atrasadita. Vamos a esperar unos minutitos más antes de cerrar la sesión, ¿ya? Siguen llegando, esperaremos un par de minutitos, ¿ya? Porque me están distrayendo y esta parte es realmente muy importante, ¿ok? Esperaremos unos minutitos. Presentación. Voy a cerrar la sesión porque siguen entrando atrasados, ¿ya? Decía que me están distrayendo y esta es la clase, en realidad la más importante porque siempre en el segundo parcial, inclusive en el final, hay preguntas de Peraltes, que es lo más, digamos, lo más interesante, lo más bonito en carreteras, ¿no? Ya está cerrada la sesión. Bueno, retomábamos, les decía acá, que para todos los diseños vamos a utilizar la pendiente relativa de borde normal. No vamos a utilizar ninguna otra, a menos que así lo requiera el ejercicio, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza una pendiente relativa de borde que no sea la normal? Se utiliza cuando tenemos traslapes, cuando tengo dos curvas muy pegaditas, entonces hago un traslape, tenemos un traslape de transiciones. Y vamos a ver algún tipo de situación, pero, repito, en exámenes y en trabajo vamos a usar únicamente la normal, a menos que la pregunta sí permita utilizar un valor diferente, ¿ya? Bueno, habíamos visto esto, lo vamos a ver al final nuevamente, he aumentado un par de diapositivas con mayor detalle. Esto también habíamos explicado, la parte de espirales, cómo se utiliza cuando tenemos espirales. Hoy día voy a hacer con mayor detalle utilizando la pizarrita virtual. Esto es del libro de Carciente, si no me equivoco, donde decía que en primera instancia se podía utilizar 50% a cada lado en caso extremo, es decir, llegar al PC apenas con el 50% de la curva o del peralte desarrollado, y en el resto de la curva hacer el resto desarrollar, la transición del 50% restante, ¿ya? Lo recomendable, lo que recomendaba Carciente, era 2/3 en la recta y 1/3 dentro de la curva. Repito, esto es básicamente por un tema de estética, para que se vea bonita la curva, ¿no? Esto es del profesor Cárdenas Grisales. Me gusta bastante sus dibujos, son dibujos bastante didácticos. Entonces aquí podemos ver todo el desarrollo del peralte. Aquí está la gráfica que habíamos hecho nosotros en clases. La he subido por si acaso a YouTube.
Mi canal es Carlos Vera Cortés, así sin más cosas. Tengo 2 videos de carreteras. Entonces, hoy día voy a subir, estimo el tercero, voy a grabar lo que haga con la transición de peralte con espiral. Y eso lo vamos a subir también. Habíamos calculado la longitud de aplanamiento, la longitud de transición. Hemos definido de dónde salen estas fórmulas. Y acá teníamos un ejemplo. Nosotros habíamos hecho un ejemplo de básicamente solamente de la entrada de la curva. Y habíamos indicado también de que ustedes en su proyecto tienen que hacer tanto la entrada como la salida, ¿no? Aquí está justamente eso. Aquí tenemos la entrada y la salida, ¿no? Adicionalmente a esto, que no está en los libros de carreteras, nosotros, más bien, sí, habíamos hecho nosotros en la anterior clase el replanteo topográfico de la transición de espiral, indicando de que era un punto crítico de falla en la construcción de carreteras, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos que hacer cuando nos pararon las clases. Tuvimos un receso intempestivo de 2 semanas. Espero que en estas 2 semanas hayan podido avanzar con todas las secciones o perfiles transversales, porque era bastante trabajo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a complementar el detalle de peraltes para curvas especiales. Si alguien tiene curvas especiales, pues lógicamente va a disponer de toda esta semana para poder hacer esos perfiles transversales que le podrían haber faltado si es que no ha podido investigar lo que era la transición de peralte en curvas especiales, ¿ya? Pero bueno, esta es la espiral con clotoide. Voy a prender ahora la pizarrita virtual para comenzar a explicar con mayor detalle cómo se calculaba, cómo se calcula y cuántas opciones tenemos, no solamente con espiral de transición, sino con curva reversa y con curva compuesta. Muy bien, cuando hacíamos nosotros el cálculo de la longitud de la espiral, uno de los criterios nos decía que la longitud de la espiral era igual a n por a por e sobre i. Y en el ejemplo que habíamos resuelto decíamos que n era el número de carriles, teníamos un carril para hacer transición, por el ancho del carril, que era 3.5, por, vamos a poner x, por el peralte, que era 7%, dividido entre el valor de i, que era de 0.7%, para una velocidad de 50 kilómetros por hora. Esto me daba un resultado igual a 35 metros. Entonces, es muy interesante porque vemos nosotros de que este LE es exactamente igual a la fórmula de LT, que es la longitud de transición. Entonces, se presentan 3 casos básicamente en los cuales yo tengo que tomar decisiones. El caso 1 es que la longitud de transición sea igual a la longitud de la espiral. En este caso particular, vamos a dibujar.
Tenemos esta situación. Habíamos dicho que este valor de acá es n, la longitud de aplanamiento. Este valor de acá también es n, también la longitud de aplanamiento. Y todito esto de acá, en este primer caso, LT es igual a LE. Entonces, ya no voy a resolver todos los valores que hicimos la clase anterior porque es básicamente lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es que en este caso ya no tengo un porcentaje a ser desarrollado en recta. Yo desarrollo el 100% dentro de la espiral, ¿verdad? Es decir, entonces aquí tenemos menos 2%, y tengo 0%, en el caso de que sea 2%, no se olviden que el bombeo puede ser 2.5, puede ser 3% en algún caso, y también podría ser hasta 4% si fuera un pavimento articulado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2% y directamente aquí tenemos ya 7%. También cabe aclarar de que este peralte de 7% puede variar, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10 o puede ser menos también, ¿verdad? Entonces, los puntos importantes acá, este punto de acá se llama tangente espiral y este punto de acá se llama espiral curva. Es decir, donde comienza la curva horizontal, ¿sí? Tenemos ya el peralte totalmente desarrollado del 100%, o sea, 7% en este caso. 100% de peralte se desarrolla desde 0, ¿verdad?, hasta 7%. Entonces tenemos, ese sería el caso número 1, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir al caso 2 y después voy a escuchar preguntas. Voy a hacer primero el caso 1, el 2 y el 3. Y luego vamos a escuchar las preguntas correspondientes, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer ahora, vamos a explicar el caso 2. Voy a borrar esto de acá. ¿Cuál sería el caso 2? Vamos a dibujar aquí abajito. Vamos a decir el caso 2. Cuando la longitud de transición es mayor a la longitud de la espiral. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi longitud de transición vale 40 y mi longitud de espiral vale 35, por ejemplo? Sería este caso. La longitud de transición es mayor a la longitud de la espiral, ¿verdad? Muy bien. En este caso particular, esto de acá es LT, que son los 40 metros. ¿Sí? Y mi espiral es apenas de 35 metros. Es decir, ¿dónde va a estar la espiral? ¿Dónde nos conviene o dónde tendría que estar físicamente la espiral en esta situación? La espiral va a estar acá. Este punto de acá sigue siendo espiral curva. Pero 5 metros nos va a faltar, si quieren ustedes, acá está tangente espiral. Es decir, esto de acá es la longitud de la espiral. Es decir, tengo una espiral un poquito más chiquitita. ¿Habrá algún inconveniente con esto? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Fíjense que antes
estamos iniciando la transición 5 metros antes de la espiral, de una espiral de 35 metros. Antes hacíamos el 80% de la transición en tramos rectos. Ahorita estoy haciendo solamente 5 metritos de la espiral en tramos rectos. Entonces no voy a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Cuando entre a la espiral, ya voy a tener un poquitito de peralte desarrollado. Un poquitito, ¿verdad? En este caso, el 1%, si es que estamos manejando estos mismos valores y n vale 10, ¿verdad? Pero no quiero aventurar valores porque a veces se me malinterpreta y creen que esos valores son fijos. Hay que calcular, lógicamente, todos los valores. Entonces, este es un caso también que tendríamos que resolver. Vamos a ver el siguiente caso. El caso 3. ¿Qué dice el caso 3? Que la longitud de transición sea menor a la longitud de la espiral. Puede darse este caso tal vez con mayor recurrencia. LT podría ser los 35 metros que nosotros hemos calculado, ¿verdad? Y la longitud de la espiral podría ser tranquilamente 40 metros. O sea, invertimos ahora los papeles. La transición requiere 35 metros y la espiral es de 40 metros. Entonces, a ver, vamos a borrar, aunque me ha ganado esto. Vamos a borrar un poquitito. A ver, permítanme usar esto de acá. Voy a ir hacia atrás, ¿ya? Para que quede más bonito. Ahora sí. El caso 3. Longitud de transición menor a la longitud de la espiral. Longitud de transición estamos poniendo 35 metros y longitud de espiral estamos poniendo 40 metros. Muy bien. En este caso yo tengo una longitud de transición de 35 metros. Pero mi espiral es de 40 metros. Entonces, ¿cuál sería la solución más correcta para esta circunstancia? Lo más correcto sería hacer esto. Acá, en este punto, donde comienza la transición, también puede comenzar tangente espiral. Y la espiral va a llegar hasta aquí, ¿verdad? Aquí va a ser espiral curva. Esta longitud, la voy a dibujar aquí abajito, hasta aquí. Todito esto de acá es LE, que vale 40 metros. Muy bien. Este caso es mucho mejor, es decir, antes de terminar la espiral, en este caso pueden ser esos 5 metritos que estamos diciendo, 5 metros antes de terminar la espiral, yo ya tengo el peralte de 7%. Entonces aquí está el peralte, ¿verdad?, de 7%. ¿Sí? Entonces, una maravilla, porque yo entro a la curva ya 5 metros antes con el peralte desarrollado. ¿Sí? Mucha mayor seguridad todavía. Entonces, no tienen que conflictuarse cuando tengamos una longitud de transición diferente a una longitud de espiral. Ya hemos visto los 3 casos posibles, ¿verdad?, para poder dar solución a este problema, que como vemos no es un gran problema. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda tal vez hasta acá?
Bueno, se utiliza lo mismo básicamente para replantear, para recordarles el replanteo, ¿verdad? Teníamos nosotros... ingeniero. Sí, adelante. Ajá, que es ingeniero. Sí, Tengo, te escucho. tengo una pregunta, ingeniero. Va a disculpar. Es que la longitud de transición y la longitud de espiral, ahorita la diferencia que está manejando es de 5. ¿Hasta cuánto es permitido esa diferencia poder manejar, ingeniero? Ah, muy bien. No, no hay un valor. Lo que pasa es que la transición, la longitud de transición tiene su fórmula fija, que es esta de acá, que es la misma de la longitud de la espiral, ¿verdad? Entonces, tu longitud de transición para este caso te ha salido 35 metros y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu longitud de espiral, porque para longitud de espiral tenías un criterio de seguridad, tenías un criterio de comodidad, tenías el criterio de peralte, que es el que acabamos de ver. Entonces, con este peralte te ha dado 35, pero tal vez por seguridad te puede dar 50. Tampoco te van a dar valores muy grandes, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo, si les sale valores excesivamente grandes, analicemos un poquito la situación topográfica del proyecto. No siempre corresponde colocar, eso ya habíamos hablado en el capítulo de espirales de transición, ¿verdad? Habíamos indicado de que no necesariamente debo escoger siempre la mayor, sino debo escoger la que mejor se acomode y me deje una longitud de curva razonable también, ¿sí? Entonces, en base a estos criterios, hay posibilidades de que por seguridad tengas una longitud de espiral un poco mayor, ¿verdad? Es por eso que tal vez este segundo o este tercer caso del que hablamos se presente con mayor frecuencia. Puede ser una alternativa, ¿verdad? Lo más correcto podría ser también que igualemos el peralte y utilicemos esta longitud como longitud también de espiral, ¿no? Pero eso depende del ingeniero que esté haciendo el proyecto. Entonces, estamos viendo de que hay la posibilidad. No hay un rango, como tú me preguntas, que digamos, no podemos pasar de esta cantidad de metros, porque tampoco va a haber mucha diferencia, ¿no? Van a ser valores relativamente parecidos, ¿ya? Cercanos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les decía, en el esquemita, en el replanteo, cuando hacíamos nosotros nuestro cuadro de replanteos, ¿sí? Teníamos acá la progresiva, el eje, la izquierda, derecha, ¿no? Y aquí teníamos el esquema. Cuando hacíamos nosotros esto, aquí teníamos la progresiva, aquí teníamos izquierda, aquí teníamos el eje, aquí teníamos derecha y aquí teníamos el esquema. No cambia prácticamente nada, salvo que ahora solo hay 4 puntos importantes, ¿verdad? Solo hay 4 puntos. El punto 1, que era al 2% cada una. El siguiente punto con 0 y 2%. El tercer punto, todo 2%. Y el último punto, ¿verdad? A 7%. Es decir, ya no tenemos acá el PC. Antes teníamos por acá, ¿se acuerdan? Un puntito que decía PC. Ya no existe ese PC. Entonces, el único cuidado que tengo que tener cuando resolvamos este ejercicio es que no hay ya ese PC y solo tengo acá 4 puntos importantes para el replante. El resto es exactamente lo mismo que ya habíamos resuelto. ¿Okay? Bueno, vamos a ir a otro caso importante. Vamos a hablar ahora de transición de peralte para curvas compuestas. Bueno, en el caso de curvas compuestas, vamos a dibujar acá una curvita compuesta.
así, digamos, de tal manera que por acá, con otro color trataremos de hacer. Veremos si me permite dibujar. Ahí tenemos una curvita y acá tenemos la siguiente curvita, ¿no? Entonces acá se presenta un radio y acá se presenta otro radio, diríamos un poco menor, ya un poco forzado mi dibujo, pero aquí tengo un radio 1 y aquí tengo un radio 2, ¿sí? Tal vez hacer un poquito más chiquitita la curvita para que se note un poquito mejor esta diferencia de radios. Ahí tratamos de hacer algo, a ver, veremos si mejora un poquito la gráfica. Igual un poquitito forzada, pero para que se note un poquito mejor la diferencia, radio 1 y radio 2. Bueno, tanto la entrada como la salida de los peraltes son exactamente iguales, que no hay una mayor complicación. Donde sí tengo un problema es en este punto, en el PCC. No se olviden que en estas curvas tenemos una aceleración radial que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Es decir, que a menor radio, ¿verdad? Tenemos menor aceleración radial. ¿Verdad? Perdón, mayor aceleración radial. Son inversamente proporcionales. A mayor radio, menor aceleración radial. A menor radio, mayor aceleración radial. Entonces, lo que ocurre es que en este punto, en el punto común de curvas, voy a tener un cambio de aceleración radial. Y eso es lo que me preocupa. Esa es la preocupación. Habíamos visto en unos videos que en realidad con los vehículos no hay un gran problema, pero sí con las motocicletas. Las motocicletas pueden sentir un pequeño golpecito que puede ser causante de una caída, ¿verdad? Entonces, lo que yo trato de hacer es evitar y trato de compensar en la medida de lo posible este cambio de aceleración radial, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de corregir el peralte en la medida de lo posible, ¿verdad? Para calcular la aceleración radial, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo tengo un peralte mayor, aquí voy a poner 7% en esta curva, y la solución es hacer una corrección de peralte con la fórmula que ya habíamos visto en la parte de curvas, ¿verdad? O sea, hacemos una relación de peraltes con la fórmula que teníamos en el capítulo de curvas horizontales, con esa formulita que teníamos para corregir. Y aproximadamente, cuando respetamos la relación de radio 1 a radio 2, sin pasar, decíamos, de ese 50%, aproximadamente, el peralte 2 baja en 1%, ¿verdad? Eso ya lo van a revisar ustedes cuando hagan los ejercicios en su casa. Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta parte es realizar una transición, ¿verdad? Estoy entrando con un peralte de 6% en este sentido, y en un tramo terminado esto sube y llega
tener un peralte de 7%. Es decir, acá tenemos 6% y aquí tenemos 7%. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está ubicado el PCC? ¿Cuál es el punto crítico, verdad, para el paso de la moto? ¿Dónde tendría yo que dar esta distancia que se llama delta de longitud de transición, que vamos a calcular ahorita cuánto vale este valor, cuánto vale esta longitud? Bueno, entonces, ¿dónde está el PCC? El PCC, ¿cuál es la situación crítica? ¿La moto que va de izquierda a derecha o la moto que va de derecha a izquierda? En este caso, lógicamente, es la moto que va de izquierda a derecha, es decir, en este sentido, ¿verdad? Porque pasa de una aceleración radial menor a una aceleración radial mayor. Y es ahí donde se tiene el golpe. En cambio, el que va en este otro sentido, entra a la curva que tiene mayor aceleración radial, la controla, y cuando entra a la siguiente, la aceleración es menor. Entonces no tiene un golpe, un impacto en el chasis, ¿verdad? Entonces el PCC tiene que estar ubicado acá. El replanteo, tienen que hacer igual un replanteo de esto, ¿no? El PCC está ubicado en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánto vale delta de longitud de transición? Delta de longitud de transición es igual al carril 3.5, si no pongamos como fórmula genérica primero, al carril por el delta de peralte sobre I. En este caso ya cambia la cosa. Aquí tenemos carril 3.5 por 1%, ¿verdad? ¿Por qué 1%? Porque estoy yendo de 6 a 7, ¿verdad? Es 1% el delta de peralte sobre 0.7%. Vemos ese valorcito. 3.5 dividido entre 0.7. 5, correcto, gracias. 5 metros. Entonces, este delta de transición es apenas de 5 metritos. Eso es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente recordar lo que habíamos hablado en curvas horizontales, buscar esa formulita que tienen en sus formularios y relacionar el radio 1 con el radio 2 en esa fórmula de corrección de peralte, ¿verdad? Básicamente es esa la figura para ver cuál es esa reducción que sufre el peralte. No va a ser mayor a 2%. No va a ser mayor a 2%, porque la relación entre estos radios, es una relación que no es mayor en 50%. Entonces, lógicamente que tenemos que respetar esa relación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de las curvas compuestas? Muy bien. Vamos a pasar al último caso. Curvas reversas. En curva reversa, de igual manera, tenemos el problema. Vamos a hacer acá una gráfica. Más o menos así.
Entonces acá igual tenemos un radio, y acá al otro lado tenemos otro radio. Radio 1 y radio 2. De igual manera, estos radios no pueden variar en más del 50%. Habíamos dicho que tanto en curvas compuestas como en curvas reversas, lo que tenemos que lograr es que la velocidad sea constante. La velocidad específica, voy a poner acá, porque es una velocidad específica para el diseño de estas curvas. Entonces, lo que yo debo lograr es la comodidad del conductor que entre y dé esta curvita a una velocidad. Muy bien. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá? Igual, a la entrada es lo mismo que ya han aprendido, a la salida es igual que lo que ya han aprendido. Lo que nos va a causar un problema es el punto común de curvas, el PCC. En este caso, el PCC es una X, ¿verdad? Es una X. Ahora, de igual manera, yo puedo hacer el cálculo de los peraltes. Podrían ser peraltes relativamente diferentes, en el mismo sentido de las curvas compuestas, ¿verdad? Sabemos que hay una relación de peraltes. Entonces, igualamos las velocidades, ¿sí? Podemos despejar los peraltes, de cada una de las curvas. ¿Sí? Porque la velocidad tiene que ser la misma en ambos peraltes. En ambas curvas, hoy estoy trabado, ¿no? Aquí radio 1 vamos a dar un peralte, en este caso igual que en el caso anterior, de 7%, y aquí vamos a dar un 6%. Bueno, si es que se puede usar estos peraltes, que no siempre se va a poder, a veces las curvas son muy cortitas, ¿verdad? Y no tengo el espacio suficiente para poder hacer la transición. Cuando la longitud es muy grande en relación a la longitud de la curva, ocupa mucho espacio de la curva se vuelve insegura. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se puede reducir el valor del peralte hasta un máximo de 4%. O sea, mayor reducción ya no tiene mucho sentido. Puedo reducir hasta 4%, pero debo señalizar, ¿verdad? Debo señalizar al ingreso de cada curva a ambos lados, debo señalizar avisando que tenemos una curva reversa. Esa señalización que le ponemos al conductor no es solo para avisarle que hay una curva. La señalización le está diciendo al conductor que tiene que frenar. Porque si estoy reduciendo el peralte tal vez a 4%, estoy reduciendo la velocidad específica. Entonces esa curva ya no se va a dar a una velocidad elevada como yo quería, sino tengo que reducir la velocidad. Entonces, esta señal que estoy poniendo acá es para avisarle al conductor, ¿verdad? Tengo que avisarle al conductor de que pues, tiene que reducir su velocidad, ¿ya? Bueno, ¿y el PCC cómo se lo va a dibujar? En este caso, es algo más o menos así. Estamos entrando con un peralte de 7%. Está en este sentido. Y en una distancia la vamos a calcular ahorita. Yo tengo que hacer el cruce aquí es invertida, es al otro lado, 6%. ¿Verdad? Entonces, acá tengo 7%, acá tengo 0% y acá tengo 6%. Si quieren le pueden poner un menos tal vez
para avisar que ya es en sentido contrario, pero no hay tanto problema. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo se calcula? Se calcula exactamente igual como habíamos calculado. Aquí vamos a tener la longitud de transición 1, esta de acá, un otro colorcito, siempre me gusta combinar colores para que quede mejor la explicación. Longitud de transición 1 y esta de acá va a ser la longitud de transición 2. Entonces, la longitud de transición 1 va a ser igual al carril, que es 3.5, por el peralte, que es 7%, sobre 0.7%. Esto nos daba 35 metros. La longitud de transición 2 va a ser igual a 3.5 por 6%, dividido entre 0.7%. 1% sería 30, ¿no? 3.5 por 6 dividido entre 0.7, 30, correcto. 30 metros. Entonces, fíjense, en este caso particular yo necesito una transición bastante larguita de a 65 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de longitud de curva tengo a cada lado? Y ver si me va a dar el espacio razonable para hacer esa transición, porque esta transición se va a dar en la curva. Entonces la idea es que no coma mucho, que sea más o menos desde aquí. La transición se dé hasta ahí. Ahí va a quedar la transición. Entonces debo tratar de balancear un poquito. Si es que no queda mucho espacio, ¿verdad? O sea, está comiendo mucho de la curva, entonces lo que puedo hacer es reducir la velocidad específica y por tanto va a reducir también el peralte. ¿Okay? Esa es la solución que damos para este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta tal vez? Muy bien. Esos son los casos particulares que tenemos en nuestros, digamos, de hecho, los cuatro tipos de curvas. Curva simple, curva con espiral, curva compuesta y curva reversa. Son los 4 tipos de curvas. Pero vamos a hablar de un caso más, que es un caso que lo presento muy seguido, que son las curvas consecutivas, que es muy diferente a una curva compuesta. Las curvas consecutivas. ¿Qué hacemos en el caso de curvas consecutivas? Eso tenemos que balancear también. A ver, veremos unas curvas consecutivas. Misma situación. ¿Qué haríamos en este caso? Estas son curvas consecutivas. Aquí vamos a poner una curvita. O sea, la posibilidad de problemas en la construcción, pues, vamos a tener siempre una gran cantidad de problemas. Tenemos que ver qué solución le vamos a plantear. Aquí tengo una curva. Es independiente total de la otra curva. La otra curva está aquí. Por eso, a veces me preguntan, ¿y qué relación tienen que tener los radios? Pues nada que ver, los radios son independientes. Son curvas que son independientes, ¿verdad? Este es un radio 1 de una curva 1 y este es un radio 2 de una curva 2, que están separadas por un tramo recto. ¿Cuál es el problema? Que a veces este tramo recto es insuficiente para cubrir la longitud de transición, ¿verdad? Muy bien. Si este tramo recto es muy pequeñito, ¿cuánto sería muy pequeñito? A ver, diríamos, ¿cuánto es muy pequeñito? Que a veces las cosas quedan flotando, ¿no ve? Y no aclaramos. ¿Será que una cuadra es un tramo pequeñito? ¿Sí?
¿En cuánto tiempo pasa un auto una cuadra en carretera, 100 metros? Un rato, muy cortito. Es muy rapidito. El auto pasa, ¡pum!, y llega al otro lado. ¿Sí? Entonces, este tramo cortito, entre comillas cortito, vamos a decir que va a valer entre 100 a 200 metros. Es decir, si yo tengo un tramo entre 100 y 200 metros, lo voy a considerar como un tramo corto. ¿Qué se hace en este tramo corto? La solución es espectacular. La solución es espectacular. Llego con un peralte de 7%. En este sentido, hago la transición del peralte veo mi dibujo, hago la transición del peralte hasta llegar, sigue fea esta parte, ahí creo que está mejor, hasta llegar, aquí estaba en 7%, hasta llegar a 2%, y de ahí mantengo constante. No se olviden que no va a ser los 200 metros. Aquí ya estoy comiendo. Este es el PT. Este punto de acá es el PT. ¿Verdad? ¿Cuál es ese punto? Este de acá. Aquí es el PT. ¿Sí? Entonces, estoy comiendo un pedacito desde el PT, estoy con un delta de LT. ¿Cuánto vale este delta de LT? Delta de LT. Delta de LT es igual al carril. Vamos a poner valores directamente. 3.5 por, ¿cuánto es mi delta? De 7 estoy bajando a 2, 5 sobre 0.7. Repito, reitero, este 0.7 de acá es únicamente para una velocidad de proyecto igual a 50 kilómetros por hora. No se vuelvan mecánicos, ¿verdad? Tienen que calcular según la velocidad que sea su proyecto, ¿ok? Que no se haga mecánica esa figura. Esto es igual a 25 metros. Entonces aquí ya he consumido 25 metros. Me quedo con un peralte, en este caso ya no es un peralte, sino es un bombeo unidireccional. En este sentido, de 2%. Es decir, ya queda a criterio del técnico también. O sea, no se olviden que tengo el espacio, tal vez, tengo el espacio para hacer todito mi desarrollo de peralte, ¿verdad? Hasta aquí bajar todito y aquí comenzar de nuevo. Si ocurre eso, ¿verdad? Y queda un espacio razonable aquí al medio, está bien. Pero si hacen eso y no queda casi nada al medio, es un despropósito, ¿no? Entonces no queda muy estético. Y de aquí otra vez vuelve a subir. Hasta llegar al 7%. Y aquí tenemos el 2%, ¿no? Entonces aquí otra vez vuelve a un peralte E igual a 7% en la segunda curva. Entonces el auto, cuando entra esta curva, tiene 7%. En esta recta tenemos 2%, casi todo. No todito, lógicamente, casi todo. Y aquí otra vez vuelve a 7%. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las soluciones que se da cuando la distancia entre dos curvas consecutivas es relativamente corta. Si es mayor a estos valores, pues no hay ningún inconveniente.
hacemos nomás todita la transición, baja a ambos lados y luego vuelve otra vez a abrirse como las alas de la mariposa, hacer toda la transición de perámetro. ¿Está bien? Si fuera con curva reversa, este caso, sí hay que hacer ya una transición, ¿verdad? Sí hay que hacer una transición completa porque ahí cambia de lado, no se olviden. O sea, en curva reversa puedo yo hacer este jueguito de mantener esto en curva consecutiva del mismo sentido. Pero cuando la curva es reversa, pues sí debo hacer el cruce de ambas curvas. O sea, debo hacer el cruce de un lado a otro, ¿sí? No hay otra opción, debo cruzar. Es decir, esto debe ir, esto debe cruzar nomás sin miedo hasta aquí, esto debe cruzar sin miedo hasta aquí. Y desde aquí podría mantenerse esto así. Ustedes tienen que ver la forma, ¿no? Dependiendo de la longitud, ¿sí? Entonces, podría hacer esto. A ver, dibujaremos más bonito, esto quedó horripilante, ¿no? Esto no me hagan caso, vamos a borrar esto. Podría ser tal vez un cruce acá. El cruce hacerlo en la parte central, ¿verdad? Bajar a 2% y utilizar la parte central, ya para hacer el cruce tiene que cruzar de un lado a otro y aquí cambian las flechitas, ¿no? Esto cambia a este lado, esto también cambia a este lado, ¿sí? Este sería 2 veces LT. ¿Por qué 2 veces LT? Porque va, perdón, 2 veces delta de LT. Porque aquí va desde 2% hasta menos 2%, si quieren, da la vuelta hasta el otro lado, ¿sí? Y luego tiene su espacio de recorrido y luego crece nuevamente hasta llegar a 7%. Muy bien. Entonces, lo que les propongo a ustedes, cada uno de ustedes tiene curvas diferentes en sus proyectos, pero lo que tienen que hacer a partir de ahora es comenzar a estudiar y plantearse ejercicios. Plantearse ejercicios como este que les he mostrado. Esta gráfica que acabo de hacer corresponde a esto más o menos, ¿no? Corresponde a esto. Donde tenemos acá una curva así y otra curva acá así. Y aquí tenemos un tramo recto que separa ambas curvas, ¿verdad? En este caso estaríamos aplicando lo que está con color negro, ¿ya? Entonces lo que les planteo es eso, vayan a sus casas, bueno, están en sus casas, entonces lo que tienen que hacer es plantearse ejercicios, lo que hemos hecho hoy día. Si es que no tienen en su proyecto, plantearse, hacer transiciones de Peralte, las diferentes alternativas de transiciones de Peralte, hacer la transición de Peralte para curva compuesta, no vamos a hacer para 3 radios. Les he dicho que yo no he utilizado nunca, jamás en mi vida profesional, una curva de 3 radios. Con mucha rareza utilizamos una de 2 radios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una de estas. Vamos a hacer una transición con curva reversa, esas sí las tienen que tener en su proyecto. Y estas 2 de acá que ya son para practicar para el examen. Ustedes pueden plantearse este ejercicio dándose las distancias, dándose los radios, dándose estos valores de delta, ¿sí? Que son diferentes, delta 2, delta 1, y planteándose igual, este de acá, con diferentes distancias, de igual forma aquí, delta 1, delta 2. Plantearse ejercicios, y el día jueves vamos a hacer la clase que tenemos que hacer normal, y estamos finalizando nuestro avance. Vamos a fijar igual la fecha, no fijaremos ahorita la fecha del examen, y estamos terminando nuestro avance, pero el día jueves voy a escuchar si tienen problemas, si han resuelto algunos, si han tenido tropiezos al resolver, etc. ¿Alguna pregunta tal vez, alguna duda para aclarar en este momento?
ingeniero. Sí, adelante. Hace un momento nos hablaba, nos decía que este espacio tiene que ser un espacio razonable. ¿Nos podría aclararme esa partecita, por favor, ingeniero? El espacio razonable decía que tiene que ser entre 100 y 200 metros. O sea, si tu distancia es menor a 100 metros, vas a tener conflictos para hacer esa transición de peralte, lógicamente que sí. O sea, tal vez si tienes, por ejemplo, entre estos dos apenas 50 metros, ¿verdad? Y tu longitud de transición es de 35 metros, necesitas tener 70 metros. Pero de estos 70 metros está haciendo, digamos que sea 80% en recta. Entonces, 70 por 0.8. Necesitas tener 56 metros. Mínimo. Para que hagas tu transición sin ningún problema. Esa sería la figura real, ¿verdad? Pero le das esta solución que hemos mostrado acá, que es mucho más tranquila. Apenas necesitas 25 a cada lado desde el PT, ¿verdad? Son 50 metros. Cabalito entra. O sea, cabalito va a entrar con 50 metros. Si tienes menos de 50 metros, ahí sí vas a comenzar a sudar. ¿Cómo haces tu transición cuando tienes menos de 50 metros? En este caso, si es menor a 50 metros, digamos 40 metros o 30 metros, esto que te puede faltar, vas a tener que introducir un poquito más dentro de la curva. No hay otra solución, vas a tener que entrar un poquitito dentro de la curva, ¿no? Es muy difícil, ahorita muestro, estoy tratando de, voy a poner flechitas con lo que hablo, porque estoy marcando y señalando aquí en mi pizarra virtual. Es decir, tienes que entrarte un poquitito más dentro de las curvas para que pueda entrar esa transición, ¿verdad? No hay otra opción. Entonces vas a tener que comer. Ya no va a ser el 80% en recta, a eso me refiero. Va a tener que ser ya un 60% en recta y un 40% dentro de la curva. Lo máximo que puede entrar dentro de la curva es 50%, ¿verdad? Si es que no cumple ya con 50%, gracias por tu pregunta, todas estas preguntas son muy enriquecedoras. Si es que el peralte no entraría ni siquiera con el 50% dentro de la curva, ¿qué significa? Que ya es una curva compuesta. Te falta muy poquitito para ser compuesta. Quiere decir que esta distancia que hay entre la curva 1 y la curva 2 es tan chiquitita que no conviene mantenerla, te va a causar problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En muchos casos, pero vamos a plantear soluciones que se han planteado y ya se han dado en campo. En muchos casos, el peralte lo mantienen constante en la recta, que es chiquitito. Otro dibujito. Es decir, es tan chiquitita esta recta, tu curva 1 ha llegado hasta aquí, y tu curva 2 sale de aquí. Entonces, como la distancia aquí ha quedado muy chiquitita, no te da el espacio para hacer transición de peralte. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se mantiene 7%, 7%, 7%. No hay que hacer nada, porque es casi como si fuera una curva compuesta, ¿ya? Entonces estamos hablando acá de longitudes o separaciones muy chiquititas, menores a 50 metros, que te van a causar problemas, ¿verdad?, para hacer tu transición de peralte. Entonces, en este caso, lo dejas casi como una curva. O una de las otras soluciones sería hacer crecer un poquito las curvitas y convertirla ya en una curva única. Tal vez no compuesta o tal vez sí compuesta, con radios diferentes o con radios parecidos, pero ya unimos las curvitas. Las unimos directamente. Repito, cuando la distancia acá sea menor a 50 metros. ¿Está bien?
Ahora, si es mayor a 50 metros, pues hasta los 200 metros puedes asumir esta solución que he planteado acá, ¿verdad? Esa sería la distancia razonable, y gracias por tu pregunta, porque siempre cada pregunta nos hace explicar cositas que tal vez nunca explicamos, ¿no? Porque no nos preguntan. Muchas gracias. Inge, en nuestro proyecto ya consideraríamos la curva consecutiva cuando la distancia sea menor a 100 metros, entonces. Curvas consecutivas son cuando están separadas, aunque sea por 10 metros. Sí, pero para hacer esto del peralte 2% para mantener, tendríamos este estándar de 100 metros para hacer el peralte. Hasta 200. Hasta 200. Hasta 200, son distancias cortas, 100, 200 metros, ¿no? Entonces, hasta 200 metros yo podría dar esa solución de dejar el peralte, convertir a un bombeo unidireccional, es decir, a ver, no sé si me he explicado bien, tal vez no me has entendido, pero iba así, ¿no ve? 2%, sí, 2%. Has llegado a 7% en un tramo. Y ya no vas a volver a bajar a esto de acá. Ya no va a volver al 2%, a cada uno al 2%, ¿verdad? Se queda a un ladito nomás, como 2%. Este bombeo es en un solo sentido. Quisiera poder dibujar y explicar de otras formas, pero no veo la manera. Tal vez acá, hacer otra gráfica, ¿no? Acá tal vez, decíamos que esto es así, así y así. Entonces, una curvita llegaba hasta aquí. Esto es 7%. Aquí comienza la segunda curva. Aquí también puede ser 7%. Pero en este tramo intermedio es 2%. En un solo sentido, es un bombeo unidireccional. Es así. 2%. En un solo sentido. Eso es. No sé si te he respondido o estamos en otra cosa. Sí, Inge, la pregunta anterior era por eso. Inge, y para el ramal, igual tendríamos que hacer el peralte, como peralte para una curva simple, simplemente, pero serían 2. Los ramales usualmente no traen. Ah, verdad, plano. Ramales usualmente no traen peralte porque hay una señal de pare, tanto para salir como para entrar, ¿verdad? Tenemos que tratar de conservar. Ahora, ¿dónde sí podríamos darle un poquitito de peralte, pero no un 7%, no un 7%? Si tu ramal es algo así más o menos, acá tienes un ingreso, digamos así, está medio chistoso mi dibujo. Haremos bien, ni que estuviéramos apurados. Me han escrito mis estudiantes, juega Bolivia, me han dicho, pero yo creo que es más productivo aprender carreteras en este momento. Ahora sí creo que va a quedar un poquito más bonito. Este distribuidorcito lo haremos más agradable. Ahí. Bueno, esta es la principal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando aquí tengo igual doble vía, ¿sí? Aquí tengo vehículos que están saliendo en este sentido, y aquí tengo vehículos, el único que va a entrar rápido, el único vehículo que va a entrar relativamente rápido es este que viene en este sentido, ¿verdad? Porque este no tiene ningún obstáculo, tiene la vía expedita para dar la vuelta, ¿sí? Pero no puedo generar un peralte en este sentido, en esta curva, ¿verdad? Porque tendría que aperaltar en este sentido. Y mi carril tendría que dividirlo un poco, ¿sí? A veces se puede intentar, pero no queda muy estética la cosa, ¿no? No se olviden que esto ya de entrada tiene aquí 2% a cada lado. Y la recomendación siempre al entrar a los ramales es frenar.
y se le pone una señal avisando de que hay una intersección y el conductor tiene la obligación de frenar en toda intersección, ¿no? El que viene en este sentido y tiene que entrar, pues se le puede construir acá un lugar donde pueda tener un lecho de espera. El conductor va a entrar acá y luego pues va a hacer el ingreso. Cuando no venga ningún auto, va a ser el ingreso sin mayor incómodo, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a poner ningún peralte, ¿ya? Solamente vamos a hacer el bombeo correspondiente. Muy bien. Gracias, Inge. No, pues, siempre a ustedes por las preguntas. Recording stopped. Bueno, creo que hemos avanzado bastante. Diría, no recuerdo haber explicado a tanto detalle los peraltes jamás. Creo que lo que nos ha tenido 2 semanas parados, pues me ha tenido tan aburrido que he hecho una explicación lo más claro posible. Lo que he mostrado ahora es en forma general todas las preguntas que podría presentar en examen. Son todas mis alternativas de preguntas de examen. O sea que siempre prestado atención más o menos, si tienen una idea y pueden practicar en casa, pues de lo que acaban de ver hoy va a salir la pregunta del examen. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional antes de que nos vayamos? Bueno, de todas maneras, quiero que sepan que el día jueves pueden presentar todas las dudas que puedan tener, porque acá están preguntas de examen, ¿ya? El día jueves vamos a avanzar lo que resta de movimiento de tierras, que viene a ser diagrama de masas, y con eso se acaba nuestro avance temático. Y justamente la idea era avanzar esto antes de nuestra suspensión obligatoria, para que ustedes dispongan de 2 semanas para terminar sus proyectos. Bueno, lamentablemente nos han tomado por sorpresa y nos han dado ya las 2 semanas anticipadas. Espero que hayan podido avanzar. El día jueves vamos a evaluar con los auxiliares y que ya tengan su proyecto casi terminado, ¿verdad? Porque voy a hacer el día jueves diagrama de masas. Con eso se termina nuestro avance temático, pero vamos a seguir avanzando construcción de carreteras hasta el día del examen. El examen y entrega de proyectos es el día 28, para que tomen nota en sus agendas, por favor. El examen va a ser 28 de junio. Estoy hablando de chistoso, hoy día me he sentado mal, creo, este relax. Muy bien, entonces 28 de junio, lunes. Sí, eso es. Entonces este jueves 17 voy a terminar el avance temático. El día lunes 21 y jueves 24 vamos a hablar de temas adicionales, vamos a hablar de construcción de carreteras, vamos a hablar de algunos problemas que hay en algunos proyectos, les voy a mostrar fotos de algunos proyectos en los que he trabajado con mucha nostalgia. Ahorita estamos sin trabajo y eso sería el día 28, vamos a tomar el examen a esta hora, ¿verdad? Y listo, eso sería. ¿Alguna pregunta, una duda al respecto? Bueno, si no hay nada, como de costumbre, un abrazo cariñoso para todos. Cuídense mucho, la cosa no ha terminado, sigue aún, y bueno, se pone cada vez un poquitito peor. Cuídense mucho, un abrazo para todos, un saludo cariñoso. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao, David.